Desde los albores de la humanidad, los seres humanos han buscado conexiones, señales, un puente entre nosotros y la inmensidad sideral. La bóveda celestial ha guiado a los exploradores e inspirado poetas, pero también ha susurrado secretos a aquellos individuos capaces de escuchar más allá del mundo visible. Una búsqueda que se reflejó en lo más profundo del espíritu a través de la religión, a veces adquiriendo matices inexplicables. Entre las facetas más oscuras de estas conexiones, figuras como demonios, espíritus y ángeles han adquirido una importancia fundamental, así como múltiples formas. Aunque solo queda un rastro claro de su existencia a través de representaciones y textos, estos seres malévolos y benévolos guiaron la evolución moral de la humanidad a través de sus primeros líderes espirituales. Telepatía, apariciones y posesiones son solo algunos de los fenómenos que durante siglos los médiums y psíquicos han intentado controlar para tener contacto directo con ellos. Según estos maestros de lo ocultista, nuestro cuerpo alberga un aparato extrasensorial capaz de unirnos inevitablemente con estos seres divinos universales, ya que la energía del cosmos sería parte de ellos, como lo es de nuestra alma. En este panorama esotérico, destacó la figura de una mujer, audaz, exploradora de los caminos del mundo y sus profundidades, Señora Blavatsky. Su incesante investigación inspiró profundamente campos científicos, movimientos como el New Age y sociedades como la Vril Gesellschaft, un grupo de ocultistas que supuestamente operaban en nombre del Tercer Reich. Poseía habilidades mediúmicas, poderes aparentemente mágicos que le habrían dado la posibilidad de explorar lugares ocultos, dimensiones de otro mundo. Según algunas visiones de su doctrina, los extraterrestres han estado entre nosotros desde los albores de la humanidad. Muchos de ellos serían precisamente esos demonios de los que hablaban los antiguos. Alienígenas, los encuentros esotéricos. El nacimiento de los demonios en la historia humana es un tema muy complejo. Estos seres, pertenecientes a la religión, el mito y el esoterismo, simbolizan la necesidad humana predominante de controlar la conciencia, tanto a nivel moral como en la comprensión de la realidad. Los demonios representan las fuerzas más indomables de la naturaleza y en ocasiones del propio ser humano, y no existe una historia o versión única de sus orígenes. La multitud de interpretaciones y formas los sitúan en un amplio panorama de significados, donde no todos los demonios son vistos como malos. Aunque su origen sigue siendo incierto, el más antiguo de estos seres procedería de la cultura hindú y no de la babilónica, como suele pensarse. En estas culturas, los demonios son el resultado del mismo problema que fue abordado de dos maneras diferentes. Para las antiguas culturas hindúes, los demonios serían el amplio espectro del motor energético universal. El bien y el mal serían las fuerzas duales intrínsecas al hombre y a la naturaleza. La forma correcta de dominarlos sería conocerlos y afrontarlos a través de la espiritualidad y la superación personal. Mientras que para los antiguos en las culturas mesopotámicas, estos seres pertenecían a una clara separación entre el bien y el mal. Adversarios del orden divino, las entidades negativas debían ser vencidas con el poder de los ritos adivinatorios, o mediante el arrepentimiento y la consiguiente redención. La religión sumeria también creó algunas de las primeras leyes mágicas. Aquí se presenta un encanto del ritual Surpu. No maldigas a quien discute contigo. Responde con gentileza a quien te hace el mal. Dale justicia a tu enemigo. No dejes que entre el mal en tu corazón. Dale de comer, dale de beber, dale vestido. Sé amable, haz el bien. La civilización sumeria, de la que tenemos registros escritos que se remontan al cuarto milenio AC,
ya contaba con figuras misteriosas y polifacéticas en su panteón. Seres capaces de llevar a cabo acciones impetuosas, a menudo crueles, en perjuicio de quienes no habían observado determinadas leyes. Los sumerios, Edimu o Giddim, por ejemplo, eran los espíritus de los muertos, quienes sin un entierro digno vagaban por la tierra, trayendo malestar y sufrimiento a la población. Apaciguados con comidas funerarias o libaciones, estos seres se habrían colado en las casas de quienes no habían respetado ciertos tabúes al caer la noche, como la prohibición de comer carne de vacuno. Vengativos hacia los vivos, podían poseer a las personas, a veces inspirando comportamientos criminales o chupando la energía vital de sujetos susceptibles o dormidos. En los mitos babilónicos, podemos observar, en cambio, seres como la Mashtu, cuyo físico híbrido estaba representado con rasgos peludos. La Mashtu fue responsable del mal espontáneo, no por orden de alguna deidad o motivación vengativa. Además de dañar a bebés y mujeres embarazadas, era capaz de devorar a los hombres bebiendo su sangre, generando pesadillas e infectando ríos y lagos con plagas. Solo a través de la invocación de Pazuzu, deidad de las tormentas y los vientos de las montañas, conocida por el terrible poder de provocar sequías y hambrunas, fue posible destruir la maldad absoluta de su consorte, la Mashtu. Fue llamado a la tierra a través de la veneración de estatuillas de piedra que lo representaban. Si nos adentramos en el rico panorama de las creencias asiáticas, encontramos en cambio los demonios Asura, que ocupan un lugar importante tanto en el hinduismo como en el budismo. Probablemente uno de los primeros demonios mencionados en los textos sagrados, su figura sigue siendo un misterio aún hoy. A menudo asociados con pasiones destructivas, los asuras representan los más variados aspectos de la realidad humana. A veces encarnan el coraje, la fuerza y el deseo de poder, cualidades positivas y negativas que pueden entenderse de manera diferente según el contexto. Se describen en una amplia gama de historias y textos sagrados, donde su propósito varía mucho. Algunos de ellos operan en nombre de la justicia y la verdad, convirtiéndose ocasionalmente en víctimas de dioses injustos y burlones. Otros, enzarzados en batallas épicas, acompañan la voluntad de seres superiores. La interpretación moderna de los asuras puede verse como una metáfora de los desafíos internos que enfrentan todos los seres humanos, entre altas aspiraciones e instintos más bajos. Representan la complejidad intrínseca de la condición humana, la necesidad de equilibrio. El término asura también se ha interpretado de diferentes maneras a lo largo de los milenios. Podría derivar del sánscrito asu, que significa aliento o espíritu vital, o de ast, que significa existir. En los primeros textos védicos, como el Rig Veda, que data del siglo XX al XV AC, los asuras eran contemplados y venerados. Solo con el paso del tiempo, algunos de estos fueron destronados y reemplazados por los devas. Los devas adquirieron así connotaciones positivas, mientras que los asuras se convirtieron en símbolos de fuerzas negativas y demoníacas. Esta visión contrastante alcanza un punto de inflexión en el Satapatha Brahmana. En el texto védico tardío desde el siglo VIII AC, tanto los devas como los asuras son descritos como originados por el mismo principio divino, el Prajapati, y por lo tanto están dotados tanto de verdad como de engaño. Sin embargo, estos demonios han atravesado muchas culturas, dejando sus huellas también en la mitología nórdica y preislámica. En la tradición nórdica, la clase de deidades conocida como Aesir tiene sorprendentes similitudes con los asuras, pero se distinguen por su participación en una lucha continua con otra clase de deidades, los Vanir. También resulta intrigante el paralelismo que podemos encontrar entre los asuras y los ahuras de la tradición avéstica, pertenecientes a los territorios de la antigua Persia. En la tradición avéstica, los ahuras siguen siendo entidades positivas como lo eran originalmente los propios asura. En particular, en el zoroastrismo,
La religión monoteísta del profeta Zaratustra, Ahura Mazda, representa la sabiduría, la verdad y la luz, en contraste con Angra Mainyu, el espíritu del mal y la oscuridad. Ahura Mazda, venerado como guía supremo y protector por los emperadores del antiguo Irán, dejó posteriormente un legado espiritual, también en tradiciones religiosas como el judaísmo, el cristianismo y el islam, con los conceptos del dualismo y la lucha entre el bien y el mal. Finalmente, la representación de los asuras contenida en el Saptapata Brahmana, según la cual estos seres están dotados tanto de verdad como de engaño, también puede haber contribuido al desarrollo de los demonios Jin. Algunos de estos seres sobrenaturales, que hoy en día algunos llaman entidades alienígenas arcaicas, a veces actúan de forma siniestra, intrusiva y formas aterradoras. Érase una vez, antes de que la luz del Islam iluminara la oscuridad de la Jahiliyyah, la península arábiga era un crisol de misterios y miedos, un lugar donde los poderes invisibles de los genios hacían estragos sin oposición. Estas entidades que tejen el destino, conocidas por su poder disuasorio y su capacidad para desatar calamidades naturales, supuestamente fueron creadas gracias a una llama de fuego sin humo, o fuego puro. Distinto de los ángeles, los hijos de la luz y los humanos, los hijos de la tierra, los genios fueron descritos como seres que operaban en una dimensión paralela a la de la tierra. A menudo identificado con Satán, uno de los genios más conocidos sería Iblis, aquel que negándose a inclinarse ante Adán por orden de Alá, fue expulsado del paraíso, asumiendo el papel de seductor y tentador de la humanidad. De todos ellos, aparte de Iblis, los ghouls serían los genios más temidos, descritos como criaturas monstruosas con rasgos humanoides, a menudo comparados superficialmente con los orcos de las tradiciones nórdicas. Se dice que los ghouls son directamente responsables de tender trampas a los viajeros. Aunque algunos de estos seres etéreos también son relativamente inofensivos, todos los genios tendrían la capacidad de presentarse como seres que cambian de forma, dotado de total elusividad. Capaces de insinuarse en la mente de las personas con posesiones, mensajes telepáticos engañosos y alucinaciones, muchos de ellos habitan en lugares desolados, como el desierto. Todos ellos temerían al hierro y desaparecerían si alguien pronunciara la basmala, una frase de gran importancia que en la religión islámica abre varias suras del Corán y se utiliza como invocación y bendición antes de emprender cualquier acción significativa en la vida diaria y prácticas religiosas. En el folclore turco y mongol, también se haría referencia a los genios con el término Kor, entidades invisibles nacidas del fuego y que se muestran cuando las llamas se apagan. Los Kor provocan trastornos mentales, provocando caos entre la gente común. Su poder también se habla en el folclore senegalés, según el cual los genios pueden volverse extremadamente peligrosos si se les molesta u ofende. Al afectar las funciones vitales de quienes las ignoran, serían los defensores de la pérdida del liendre, de la personalidad. También se dice que, en colaboración con las brujas Doom, estos seres ofrecen vidas robadas como regalo para aumentar el poder de las brujas. Aunque con la llegada de la Ilustración y el racionalismo en Europa, las creencias en demonios y magia comenzaron a ser vistas como supersticiones, el papel de estas figuras en las narrativas mundiales ha persistido. A través de muchas historias podemos ver cómo estas figuras se separan de su contexto religioso, desembocando en cuentos populares, cuentos de hadas y a veces incluso mitos modernos sobre extraterrestres. Por ejemplo, también podemos encontrar a los genios en los cuentos de las Mil y Una Noches, en el cuento de Aladino, donde el genio de la lámpara sería uno de ellos. Pero también en los cuentos populares vinculados al rey Salomón, en donde se define su poderoso anillo como un instrumento capaz de dominar y controlar a esos demonios, para poder realizar obras extraordinarias, como la construcción del Templo de Jerusalén.
El objetivo de estos cuentos populares era ciertamente inculcarnos la moral, fascinándonos con personalidades en la frontera entre lo mágico y lo paranormal, y en constante conflicto con el mal. Con estas transformaciones literarias, lo que inicialmente era una lección religiosa o espiritual, adquirió un significado universal, capaz de resonar con la causa de la humanidad, independientemente de la cultura o fe del oyente. Miles de años después del nacimiento de los demonios, Madame Blavatsky intentó hacer algo muy similar con sus libros. Sintetizó y reconcilió múltiples historias ocultas en religiones, mitos y cuentos, para insertarlas en un único marco religioso-filosófico cohesivo. Su objetivo era destruir emociones como el miedo, causa principal de sentimientos como el odio. Su objetivo era demostrar el origen común de una verdad universal, que ella y otros teósofos llamaron sabiduría antigua o religión de la sabiduría. Esta verdad, según Blavatsky, existía en el corazón de todas las religiones del mundo, y entidades como los demonios Jinn eran parte de un único universo de energías. Energías que solo a partir del propio conocimiento podrían indicar el camino hacia la iluminación divina, con vistas a una posible reencarnación. Helena Petrovna von Hahn, mejor conocida como Madame Blavatsky, nació el 12 de agosto de 1831, en la ciudad de Dnieper. Conocida entonces como Ekaterinoslav bajo el dominio del Imperio ruso, la ciudad sufría una epidemia de cólera. Su madre contrajo la enfermedad poco después de darla a luz, y contrariamente a las predicciones más sombrías del médico, tanto ella como la recién nacida Blavatsky sobrevivieron milagrosamente. El padre de Helena, un soldado involucrado en la represión del levantamiento de noviembre en Polonia, vio a su hija por primera vez solo 6 meses después del nacimiento. Debido a los incesantes viajes de su padre por motivos de trabajo, que lo llevaban por toda Europa durante largos periodos, la madre de Helena a menudo se encontraba viajando sola con su hija, quien desde pequeña recorrió los numerosos caminos del Imperio ruso. Esta infancia en constante movimiento permitió a la joven vivir multitud de experiencias, garantizándole un amplio bagaje lingüístico y cultural. Helena, al crecer, seguiría viajando sola, con una pasión que superaba las meras necesidades familiares. Guiada por multitud de preguntas, decidió visitar todos los rincones del mundo para descubrir qué orígenes insólitos tenían sus experiencias extrasensoriales. Sus encuentros con esta dimensión desconocida desde los primeros días de su vida tuvieron un impacto notable, y solo con el paso del tiempo los reconoció como señales divinas. Todo empezó con la intensificación de los paseos nocturnos involuntarios entre las habitaciones de su casa, momentos en los que, según testigos, Helena habría hablado de vez en cuando con presencias invisibles. A medida que creció, estos fenómenos se intensificaron y, volviéndose cada vez más complejos, enriquecieron su existencia con habilidades paranormales poderosas. Los sueños de Madame Blavatsky se volvieron vívidos, difíciles de distinguir de la realidad. Visiones de otros mundos y encuentros con entidades etéreas se volvieron cada vez más claras y a veces conectadas entre sí. Amigos y conocidos también informaron que al llegar a la edad adulta, desarrolló habilidades como la telepatía y telequinesis. Se dice de esta última que, atada a una silla a petición suya, la mujer podía tocar instrumentos musicales a distancia sin recurrir a trucos ni acrobacias, dejando muchas veces atónitos a los testigos. Por lo tanto, la gran curiosidad de Madame Blavatsky por temas como lo oculto y lo paranormal no surgió de la nada, sino que fue alimentada por sus experiencias personales, así como por algunos miembros de su familia. Su madre, una apasionada lectora y escritora, inició su propio negocio en San Petersburgo en 1838 y, adoptando el seudónimo de Zenaida Ava,
entró en los círculos literarios rusos, introduciendo traducciones de las novelas de Edward Bulwer Lytton. Bulwer Lytton fue un famoso autor del siglo XIX, cuyos relatos probablemente ejercieron una fuerte fascinación en la pequeña Elena. Se destacó por sus personajes de fuerte impacto evocador, sumamente futuristas para el periodo histórico al que pertenecían. Habló de personas que intentaron superar su estatus noble, de sus aventuras vinculadas a la inmortalidad o a las dinámicas de poder en sociedades utópicas, pero también de ideales sobre justicia social, educación y mejora moral. Elena perdió a su madre en 1842 a la edad de 11 y se mudó con su abuelo materno, quien mientras tanto fue destinado a Saratov. En la ciudad, hasta los 15 años, sus abuelos le brindaron una educación propia de niñas de buenas familias, organizándole clases particulares de francés, historia del arte, música y danza. Estas enseñanzas no solo la prepararon para la sociedad, sino que, como era de esperar de las mujeres jóvenes de su clase social, le facilitaron la búsqueda de un futuro marido. Elena creció así en un ambiente de notable conocimiento y libre expresión. Junto con sus abuelos, no lejos de Saratov, también pasó muchas vacaciones de verano en los campamentos de Kalmyk, una población mongola que practicaba el budismo. Aquí conoció a los líderes espirituales y, al hacer amigos, aprendió enseñanzas religiosas, aprendió el arte de montar sin silla e incluso comenzó a aprender algunas palabras del idioma tibetano. Fascinada por las narraciones épicas de los Kalmyks, que evocaban las hazañas de las antiguas hordas de Genghis Khan, descubrió que el nomadismo de este antiguo pueblo les había llevado a menudo a enfrentamientos con las autoridades de las tierras que atravesaban, incluyendo el Imperio Ruso, la potencia dominante en la región en ese momento. Este contraste entre dos mundos muy diferentes, el nómada y el imperial, inspiró en Elena una profunda reflexión sobre las diferentes realidades culturales e históricas. Su abuelo, ante sus historias, probablemente notó las reacciones encontradas de la niña. Entonces el anciano le mostró un tesoro de inestimable valor, y los dos tuvieron una larga conversación sobre una figura importante de la familia. Entre las cavernas de la casa de Saratov, Elena fue llevada a la biblioteca de su bisabuelo materno, el príncipe Pavel Vasilievich Dolgorukov, fallecido en 1838. El vasto repertorio de textos muy raros se convirtió en un faro para el viaje intelectual de una futura libre pensadora. Pero Dolgorukov no era un príncipe cualquiera. Iniciado en la masonería a finales de la década de 1770 y afiliado al rito de estricta observancia templaria, el hombre habría conocido figuras enigmáticas como Cagliostro y el conde de Saint-Germain, conocidos alquimistas y frecuentadores de las cortes europeas más influyentes de su siglo. Al conocer a estos eruditos ocultistas, Dolgorukov comenzó a coleccionar obras antiguas de todo tipo. Incluso logró salvar a algunos de ellos durante su huida de la persecución de los hugonotes, de la que él mismo formaba parte. Solo así, refugiándose en la corte de Catalina la Grande de Rusia, diseñó los caminos del conocimiento que recorrería Elena. Los hugonotes, en la Francia de los siglos XVI y XVII, emergieron como campeones del libre pensamiento. Fuertes oponentes del monopolio eclesiástico, aspiraban a la libertad de culto y de expresión religiosa personal. Su oposición a la autoridad de la Iglesia y su dedicación a una fe anclada en la conciencia personal les colocó a la vanguardia de los pensadores y reformadores independientes de la época. Es probable, por tanto, que el espíritu de independencia y conocimiento de su bisabuelo dejara un legado en los ideales de Elena. Ideales que moldearon así a una mujer que exploraría durante mucho tiempo estos libros antiguos y luego difundiría sus valores a través de la teosofía. Pasó poco tiempo y, abrumada por un fuerte cambio, la joven comenzó a experimentar visiones relacionadas con un misterioso indio.
una de las entidades que luego definiría como parte de los llamados viejos maestros. Aquellos que, ascendidos a un cuerpo físico, habrían mostrado a la niña el camino correcto a seguir para su reencarnación. Sin embargo, este tipo de experiencias alejadas de la realidad pronto llevó a Elena a lidiar con un juicio negativo sobre las personas. Entre ellos estaban también los sirvientes de su casa, que a menudo se burlaban de ella por sus historias insólitas, consecuencia de un temperamento exuberante y sin barreras. Así que con tan solo 17 años, la joven dio un paso audaz y arriesgado. Dio el difícil paso de casarse con un hombre de 48 años, Nikifor Vladimirovich Blavatsky, un político encaminado a gobernar Ereván. El matrimonio se celebró el 7 de julio de 1849, a pesar de que Elena había intentado escapar varias veces durante la ceremonia. La pareja se fue a vivir al castillo fortaleza de Ereván, situado en la actual capital de Armenia. Después de intentar escapar repetidamente para reunirse con sus abuelos en Tbilisi, la niña decidió entonces romper relaciones con su pareja. El matrimonio terminó rápidamente y sin llegar a disolverse formalmente, lo que le permitió conservar el apellido de su marido, con el que todavía se le conoce hoy. Tras abandonar el castillo, fue a buscar a su padre, a Odessa, para luego regresar con él a San Petersburgo. A partir de ese momento, llevó una vida llena de acontecimientos. Visitó varios estados europeos, hasta que en 1851 se mudó a París, en donde, visitando a un médico llamado Victor Michel, aprendió la práctica del mesmerismo. El mesmerismo era una técnica muy popular en ese momento. Consistía en la manipulación de un fluido físico que Franz Mesmer definió como la fuerza magnética de los cuerpos vivos. Al manipular este fluido mediante imanes especiales, el médico intentó normalizar los desequilibrios presentes en el cuerpo. Michel, impresionado por el fuerte interés científico y esotérico de la joven, compartió con ella las fronteras inexploradas de la ciencia, donde muchos misterios aún esperaban ser revelados. A partir de ese momento, sin embargo, para Madame Blavatsky nada volvió a ser como antes. Elena escuchó una llamada. Esta vez partió hacia Inglaterra y en el palpitante corazón de Londres conoció a una persona cuya existencia nunca habría sospechado: el misterioso Mahatma Maurya. El hombre, un iniciado en el hinduismo, con quien de niña conversaba a menudo en sus visiones, le reveló un camino a seguir. La joven debía llegar a Shingatse, en Tíbet, en donde podría emprender una iniciación en los secretos más ocultos del espíritu y de la materia. Blavatsky, guiado por un irresistible instinto nómada, emprendió un viaje que fue mucho más allá del destino tibetano. Tenía la intención de reunirse con los líderes espirituales de diversas tradiciones religiosas para contribuir a la construcción de una nueva visión del mundo. Una visión libre de prejuicios culturales, abierta al encuentro y al diálogo entre diferentes credos y prácticas esotéricas. Viajó por América, Europa e India para profundizar su conocimiento de nuevos movimientos y tradiciones antiguas que aún estaban inexploradas. Conoció chamanes, magos, espiritistas y practicantes de rituales en un largo viaje entre el mundo visible y el invisible. Buscó los secretos de los sacerdotes magos de las comunidades nativas americanas. Caminó por las calles de Nueva Orleans, adentrándose en los misterios del vudú. Subiendo las escarpadas montañas, participó en las ceremonias indígenas andinas. Se acercó a las enseñanzas del hinduismo y al entrar en el continente asiático, se sumergió en los conceptos del taoísmo. Estas reuniones no fueron simples visitas. Cada experiencia se convirtió no solo en un viaje geográfico, sino interno. Descubrió así que, a pesar de la multiplicidad de formas y tradiciones, las religiones compartían un objetivo común: la búsqueda de una comprensión de alto espectro de la existencia humana. Todos parecían señalar lo espiritual, realización del individuo,
la búsqueda de una realidad superior y la trascendencia del yo hacia un estado superior de conciencia. A través de un enfoque pionero, intentó tejer un hilo que conectaría todas las tradiciones espirituales en una gran trama. A medida que continuaban sus visitas a comunidades religiosas, comenzó a anotar observaciones iniciales sobre lo que había aprendido. Pero su viaje apenas comenzaba, y llegar al Tíbet no fue fácil. Su primer intento, que tuvo lugar en 1852, fracasó. Al intentar entrar en territorios tibetanos a través de la India, se encontró ante el muro de desconfianza debido a la dominación británica. Proveniente de un imperio considerado adversario, se le negó el permiso para continuar, probablemente también por sospechas de espionaje que podrían haber recaído sobre ella. Incapaz de aceptar tal negativa, regresó a Europa y, anotando cada etapa de su viaje en un diario, contó los acontecimientos que le pusieron al borde de la supervivencia. Según sus propios relatos, sufrió un naufragio cerca del Cabo de Buena Esperanza, llegando a Inglaterra solo en 1854, en un clima de extrema agitación política. En aquel momento, las tensiones de la guerra de Crimea podría haber complicado aún más su situación como ciudadana rusa. Sin embargo, según ella informó, encontró una manera de actuar como concertista de la Real Sociedad Filarmónica. En 1867, sus aventuras la llevaron a Italia, en donde tendría el privilegio de conocer al famoso revolucionario Garibaldi. Con él habría participado en las batallas de Monte Rotondo y Mentana, donde fue alcanzada por una bala. Creída muerta, fue arrojada en una fosa común. Después de unos días de oscuridad total, al volver a abrir los ojos, se dio cuenta que había sido transportada a otro lugar. Pero quienquiera que estuviera allí con ella no tenía rasgos humanos. Unos espíritus de luz la miraron por última vez antes de desaparecer para siempre. En 1868, Blavatsky finalmente logró entrar en el Tíbet, una experiencia que completamente abrumó su visión del mundo. En el transcurso de 2 años, la mujer recibió enseñanzas telepáticas de sus maestros ascendidos, Mahatma Maurya y Kuthumi. Gracias a la escritura automática, comenzó a escribir las primeras líneas y conceptos de su doctrina y los secretos de estas entidades. Mahatma Maurya y Kuthumi tendrían mucho tiempo para hablar de jerarquías espirituales, afirmando ser solo algunos de los maestros ascendidos presentes en la Tierra. Detrás de ellos, habría habido una comunidad de seres universales, espiritualmente evolucionados, mucho más vastos y con poderes mayores que los que ella misma podía creer. Su objetivo no habría sido controlar o dominar a la humanidad, sino hacer que la evolución humana fuera más segura. A su regreso al mundo occidental, Blavatsky comenzó a compartir sus experiencias acumuladas. Primero se hizo amiga de Henry Steele Olcott y William Quan Judge, quienes en Nueva York en 1875 se convertirían en los miembros fundadores de la Sociedad Teosófica. Las dos figuras, igualmente enigmáticas e interesadas en el estudio de los fenómenos espiritistas, tanto desde el punto de vista científico como filosófico, la acompañaron en muchas de las últimas etapas importantes de su vida. Olcott quedó impresionado por Blavatsky desde su primer encuentro. Dijo sobre ella: «Debo confesar que cuando la vi por primera vez, la consideré una persona verdaderamente inusual. De hecho, recuerdo que le dije a una amiga mía, de una manera grosera: Dios mío, mira ese espécimen, con su camisa escarlata de Garibaldi». Ella brillaba, iluminando enormemente el gris de la granja en la que estábamos. Sabía que era extranjera, y al oírla hablar en perfecto francés con su pareja, inmediatamente pensé que era parisina. Había algo imperioso y al mismo tiempo compasivo en ella. Sabes, uno de mis pasatiempos era leer a las personas por sus rostros, y ella tenía un rostro decidido, lleno de poder, una mezcla de refinamiento y cultura.
La seguí al jardín. Había preparado un cigarrillo y buscaba cerillas. Aproveché la oportunidad para conocerla. «Permettez-moi, madame». Volví a encender su cigarrillo y comenzamos a conversar en francés. Me dijo que estaba profundamente interesada en los fenómenos descritos en el gráfico diario, pero aún así había tenido dudas sobre asistir. Al surgir en América durante un período conocido como el Segundo Gran Despertar, la sociedad teosófica encontró un terreno fértil para darse a conocer. De hecho, en Estados Unidos se vivía un animado debate sobre la posibilidad de comunicarse con el más allá. Blavatsky, sin embargo, expresó dudas sobre el espiritismo tradicional y propuso un enfoque diferente al fenómeno. Su observación se basó en la idea de que las manifestaciones espiritistas podrían tener explicaciones alternativas, como las influencias de los planos astrales inmateriales, dimensiones superiores que los seres humanos no son capaces de percibir normalmente, excepto mediante un estudio profundo en el campo del esoterismo. La teosofía no negó la posibilidad de la existencia del más allá, ni de comunicarse con él. La doctrina sugería que había dimensiones naturales mucho más complejas y leyes detrás de este fenómeno, pero sobre todo, no estaba representada adecuadamente dentro del espiritismo tradicional. Luego la mujer intentó explicar en sus libros cuáles eran estas dimensiones, incluyendo conceptos como reencarnación, karma y evolución espiritual. Y no solo eso, como la propia Blavatsky declaró: «Nuestro trabajo es un alegato por el reconocimiento de la filosofía hermética, la antigua religión de la sabiduría universal como la única clave posible a lo absoluto en ciencia y teología». De manera multifacética, pero al mismo tiempo unidos por un hilo conductor, el primero de estos textos fue Isis Develada, publicado en 1877. El trabajo desafiante y rico atrajo tal interés del público que casi no estuvo disponible en unos cuantos días, y actualmente difícil de conseguir en su versión original. Después de trasladar la sede de la sociedad a la India, estableciéndola en Adyar en 1880, durante un viaje a Ceilán, Madame Blavatsky y Henry Steele Olcott se convirtieron oficialmente en budistas. A partir de ese momento, como embajadora del pensamiento innovador y curioso, Blavatsky se dedicó a unir diferentes culturas y pueblos, abriendo las puertas de sus centros de estudios. Sus ideas buscaban trascender las divisiones causadas por diferencias culturales, económicas e ideológicas, que a menudo habían llevado a conflictos, incluso dentro de las propias tradiciones religiosas. Probablemente también debido al éxito de sus visiones, Helena Blavatsky también quedó abrumada por innumerables críticas. Los académicos y científicos de la época la consideraban una charlatana. Su decepción con la ciencia ortodoxa, es decir, la ciencia ligada a un enfoque empírico, racionalista y materialista, la expuso al juicio de personas muy influyentes. La controversia se intensificó cuando algunos miembros del Society for Physical Research, una organización dedicada al estudio de fenómenos paranormales, la acusó de fraude. No faltaron las afirmaciones de que algunas de sus cartas a Mahatma eran en realidad falsas. Aunque los cargos fueron retirados, gracias al trabajo de algunos grafólogos forenses, tuvieron un impacto significativo en su reputación. Sus seguidores y partidarios continuaron defendiéndola, reivindicando su autenticidad, pero la difusión de la doctrina teosófica no tuvo el impacto social esperado. Haciendo una última parada en Italia, Nápoles y posteriormente en Würzburg, en Baviera, Blavatsky se dedicó a escribir un segundo libro, La Doctrina Secreta, una obra monumental en la que reside otro libro ocultista de inestimable valor, el Libro de Dzian, que contiene las estrofas de Dzian. Según Blavatsky, el libro arcaico y extremadamente raro fue escrito originalmente en hojas de palma, que se volvieron inalterables por el fuego, el agua y el aire, mediante algún proceso específico desconocido.
Este texto, sin embargo, sería mucho más que una simple colección de escritos antiguos. Afirmó que contenía los secretos de una evolución cósmica que condujo a la existencia de 7 razas misteriosas, de las que formaba parte toda la humanidad. Frecuentemente citada como masona, se afirma que Elena Blavatsky fue iniciada en el grado 66 del rito de Memphis por Giuseppe Garibaldi, en vísperas de la batalla de Mentana. Según sus declaraciones, también recibió de manos de John Yarka, el 24 de noviembre de 1877, un diploma del más alto grado, en la logia de Memphis, con el primitivo rito de adopción y aceptación. Finalmente se instaló en Londres, pero ya padecía problemas cardíacos y fue víctima de la pandemia de gripe rusa en 1891, y su cuerpo fue incinerado. Sin embargo, la historia de Madame Blavatsky sigue rodeada de misterio, y la mayoría de los episodios contados por la mujer son difíciles de comprobar. Las incertidumbres se refieren tanto a la naturaleza extrema de sus experiencias como a la veracidad histórica de ellas. A menudo habla de lugares demasiado lejanos para llegar en el mismo año, especialmente con los medios de transporte de la época, pero también de aventuras demasiado extremas para afrontarlas sin correr el riesgo de perder la vida. No siempre es posible, por tanto, discernir cuánto en sus obras hay de simbólico y cuánto de relato es hechos reales. Sobre todo porque la época en la que vivió, caracterizada por un clima de opresión política, obligaba a menudo a los escritores a velar sus críticas e ideales con metáforas. Por lo tanto, Blavatsky, a través de sus escritos, parece situarse al menos durante la mitad de su existencia en una frontera borrosa entre lo real y lo imaginario, entre la historia concretamente probable y el mito personal que ella forjó, como si su imaginación o espíritu distante de su cuerpo hubiese vagado por la tierra durante un periodo largo, a veces sumergiéndose él mismo ante los ojos de otra persona. Quizás sea precisamente en esta ambigüedad en donde radica el encanto de su figura. Pese a ello, no hay duda de que la mujer creía profundamente en una humanidad unida, un mundo que pudiera trascender las divisiones para abrazar la armonía. Por este ideal, arriesgó todo lo que tenía con el objetivo de hacer posible su visión. En el universo teosófico, el término hermandad blanca se usa a menudo para definir una hermandad de seres espirituales, cuyo objetivo es conducir a la humanidad hacia la plena conciencia y ascenso voluntario a los grados superiores del ser. Sin embargo, cuando Elena Blavatsky habló por primera vez sobre esta hermandad blanca, se inspiró en ideas ya presentes en otras obras, incluyendo las de Karl von Eckartshausen, un místico y escritor de finales del siglo XVIII. De hecho, Eckartshausen, en su libro La nube sobre el santuario, lo describió como un consejo de luz, una comunidad mística única. Formada tanto por seres vivos como por almas fallecidas, esta comunidad se basó en una combinación de doctrinas cristianas, en particular la comunión de los santos, e influencias tomadas de corrientes esotéricas como los Rosacruces y los Illuminati, grupos ocultistas conocidos por su interés en sociedades secretas y prácticas de magia blanca con fines benévolos. Por lo tanto, la visión de Eckartshausen con su consejo de luz pudo haber tenido una influencia significativa en la formación conceptual de la Hermandad Blanca. Volviendo a la visión de Blavatsky, incluso los propios maestros ascendidos, los Mahatmas, serían parte de esta misteriosa jerarquía. Dentro de la sociedad teosófica, figuras como el coronel Henry Steele Olcott y el escritor William Judge dieron una inmensa resonancia a estas figuras, con quienes la mujer afirmó estar en contacto telepático. También se dice que las comunicaciones telepáticas involucraron al periodista Alfred Percy Sinnett, quien a partir de 1881 también inició una extensa correspondencia con los Mahatmas. El hombre hizo preguntas y las metió en un sobre cerrado. Posteriormente, recibió respuestas mediante un proceso conocido como precipitación. En algunas ocasiones, el mismo sobre cerrado fue encontrado en lugares inusuales,
y contenía varias cartas escritas por uno de los Mahatmas. Según esas cartas, publicadas en Londres en 1923 bajo el título Las cartas de los Mahatmas para A.P. Sinnett, los propios Mahatmas afirmaron ser parte integral de esta hermandad blanca. Aunque han superado la condición humana, continúan reencarnando, desempeñando así un papel de bodhisattva. En el budismo, un bodhisattva es una persona que ha alcanzado la iluminación y que, como resultado, ha completado el ciclo de su existencia terrenal. Sin embargo, en lugar de avanzar hacia el nirvana, él o ella elige voluntariamente renunciar temporalmente al estado final de liberación. Movido por una profunda compasión por todos los seres vivos, continúa reencarnando en el mundo terrenal para convertirse en guía de la humanidad. Maestros de este tipo, según la doctrina, incluirían personajes de la historia como Buda, Confucio, Kuan Yin, Zaratustra y muchos otros. Además, algunos de ellos todavía están presentes con cuerpo físico en la Tierra y siguen cumpliendo su misión desde varios lugares como Luxor, Yucatán, los Cárpatos húngaros y el Tíbet. Según algunas teorías teosóficas, los miembros más altos de la Hermandad Blanca no tienen orígenes terrenales. En realidad parecen originarse en otros lugares, en el cosmos, como Sirio, las Pléyades y el planeta Venus. En particular, se afirma que desde Venus, a instancias de entidades conocidas como directores estrella, hace unos 18 millones de años, llegó una misión de espíritus venusianos, liderados por Sanat Kumara, también conocido como el Anciano de los Días. El nuevo señor del mundo, a partir de ese momento, sería asistido por otros 3 Kumaras, más 3 más operando de incógnito. Entre sus tareas también encontraríamos el seguimiento de otras entidades alienígenas encarnados en la Tierra, incluidas las criaturas conocidas en la literatura ovni como los grises y los reptilianos. Inicialmente, los Kumaras habrían intentado recurrir a cruces genéticos para seleccionar a los mejores individuos y poder refinar la raza humana y hacerla capaz de acoger la autoconciencia, mientras más tarde difundirían un aporte espiritual puramente iniciático. Los Kumaras son reconocidos por el color de su iris y también son vehículos de los llamados 7 rayos, es decir, 7 emanaciones divinas con las que el Absoluto se expresa irradiando sobre la Tierra. En la estructura jerárquica, bajo los 7 Kumaras, los jefes de 3 departamentos principales actuarían, de los cuales los propios maestros ascendidos también serían parte. Cada uno tendría un papel específico encaminado a la mejora intelectual. A lo largo de la historia, según algunas teorías, los humanos también formamos parte de esta jerarquía. Al participar en iniciaciones específicas y niveles progresivos de ascensión, estas personas habrían alcanzado una condición angelical, más sutil y superior a la realidad física. Luego también existiría cierta Hermandad Blanca, un movimiento espiritualista fundado el 6 de abril de 1900 en Varna, Bulgaria, por el filósofo Peter Deunov. Según algunos, los exponentes de este movimiento terrenal representan un reflejo de la superior e invisible Hermandad Blanca de Blavatsky. En el vasto y complejo universo del pensamiento esotérico, Isis develada emerge como un faro de luz y sombra, de conocimiento y misterio. Publicada en 1877, esta impresionante obra se desarrolla en 2 volúmenes, Ciencia y Teología. En el primer volumen, Blavatsky desafía audazmente las ideas científicas y materialistas de su época. Con mente abierta y visión crítica, explora fenómenos psíquicos y paranormales como la clarividencia, la psicometría
y las experiencias extracorporales, argumentando que merecen una atención científica seria, tanto como cualquier otra ley natural. Ella revisita y reinterpreta la alquimia, no como una práctica primitiva, sino como un conocimiento científico más profundo, una ciencia avanzada que aún no se comprende ni se acepta. Al conectar las religiones del mundo, también revela cómo temas esotéricos similares cruzan diferentes culturas. El segundo volumen, Teología, nos lleva en un viaje por las religiones del mundo, donde Blavatsky propone la existencia de una religión universal, arraigada en las tradiciones más antiguas y civilizaciones perdidas. Blavatsky no solo explora la superficie de los símbolos religiosos, sino que los analiza para revelar niveles ocultos de significado, yendo mucho más allá de las interpretaciones dogmáticas. Se analizan textos como la Biblia, los Vedas, los sutras budistas y otros, para mostrar cómo las interpretaciones y modificaciones han alterado su significado original. Al examinar mitos y leyendas globales, Blavatsky sugiere que las historias como el del Gran Diluvio, de hecho, pueden ser memorias históricas, transmitidas simbólicamente por la memoria ancestral colectiva. Al comparar figuras sagradas, destaca cómo pueden representar arquetipos similares, con historias de vida que reflejan enseñanzas universales. Con una fuerte oposición a la interpretación literal de las Sagradas Escrituras por parte de las instituciones religiosas, Blavatsky afirma que tal punto de vista limita la comprensión espiritual. Según ella, las verdaderas enseñanzas esotéricas son mucho más profundas y metafóricas. Cada capítulo del libro fue diseñado como un paso adelante en un viaje a través de las épocas, desde el Egipto de los faraones a la Grecia de los místicos, de la India de los rishis a la Palestina de los profetas. Paralelamente, se abordan temas como las leyes de la naturaleza, los poderes latentes en el hombre y la vida después de la muerte. Son amplias y profundas referencias a textos sagrados, obras alquímicas y manuscritos antiguos. Isis develada se convierte así en un desafío al pensamiento común, una revolución que busca reconciliar lo material con lo espiritual. Blavatsky, como un Hermes moderno, se mueve entre los planos de existencia, invitando al lector a unirse a ella en una peregrinación que promete una fuente de iluminación intelectual. Al abrir las puertas a un universo en el que la magia y la ciencia no son antagonistas, sino dos lados del mismo prisma divino, ella busca elevar a la humanidad a una comprensión superior de la vida y su misterioso tejido colectivo. Una obra que no es simplemente un libro para leer, sino una experiencia para vivir. Una narrativa que no cuenta una historia, sino que busca escribir la historia de la humanidad misma. Envueltas en un velo de misterio, las estrofas de Xian, contenidas en la doctrina secreta, revelan una visión cósmica que se extiende más allá de los límites de lo conocido. El libro invita a los seguidores a un viaje a través del proceso infinito de creación y disolución del universo. En el primer volumen, Cosmogénesis, Blavatsky desenvuelve el mapa estelar del cosmos, mostrando cómo el universo tiene su propio comienzo y su propio final, pero también una promesa de renacimiento. Como un reloj celestial, los engranajes del espacio se mueven en una danza suspendida entre creación y destrucción. El segundo volumen, Antropogénesis, es el diario de viaje del alma humana, una historia que rastrea los pasos de nuestros ancestros espirituales a través de continentes perdidos y eras desaparecidas. 7 razas raíz emergen como actos de un drama divino, que se desarrolla bajo la mirada inmutable de las estrellas. Cada una de estas razas se convierte en portadora de una nueva visión del mundo, una nueva realidad. Los antiguos versos de las estrofas de Xian, traducidos de una lengua arcaica perdida, retratarían el universo como un organismo que respira psíquicamente en 7 vastos períodos de manifestación, el Manvantara, pero también en 7 vastos momentos de descanso, conocidos como Pralaya. Cada Manvantara pertenecería a una era, y cada era estaría representada por una de las 7 razas raíz. El término razas
no se refiere a grupos étnicos o grupos biológicos, tal como se conciben en la ciencia moderna, sino específicamente a la evolución de la conciencia del ser. En un tiempo primordial, y limitada a los ojos de la humanidad actual, la Tierra habría albergado a su primera raza raíz, los seres de la raza raíz polar, criaturas de pura energía astral. Habrían flotado en el cosmos en un estado semidivino, casi angelical. Atados al Polo Norte, se remontarían a una era en la que la Tierra no era más que un caleidoscopio de condiciones inimaginables. Después de eones, llegó la era de la raza raíz hiperbórea. Con una transición paulatina hacia lo tangible, estos seres todavía etéreos habitaban un continente perdido, envuelto por un clima templado, a pesar de su proximidad con los polos. Un amanecer de conciencia comenzaría entonces a abrirse camino en este mundo aún joven e incierto. Lemuria marcó definitivamente el hogar de la raza raíz lemuriana, el tercer gran capítulo de la existencia terrenal. Aquí el surgimiento del cuerpo físico determinó una transacción de época hacia la mortalidad. Los lemurianos habrían navegado por un mundo de descubrimientos donde la sexualidad y la diferenciación de género pintaron un nuevo fresco de la experiencia humana. La Atlántida brillaba con poder y tecnología, pero ni siquiera esta luminosa civilización fue inmune a la caída, un descenso moral y espiritual que marcó su trágico declive. Los humanos perteneceríamos a la quinta raza raíz, llamada Aria, y seríamos herederos directos de la perdida Atlántida. A la quinta raza raíz pertenecería una era de mentes en expansión, de sociedades que se entrelazan en un mosaico de creencias y conocimientos que dan forma a nuestro ser cotidiano. Más allá del horizonte del presente, se extiende la promesa de una sexta raza raíz, aún oculta bajo el velo del futuro. De hecho, los textos sagrados profetizan una era de revolución interna, una evolución espiritual que irá más allá de la lógica que conocemos, entretejiendo en la humanidad habilidades psíquicas y una conciencia de una unidad del universo que lo abarca todo. En la última etapa, concluirá la evolución de la séptima raza raíz, el ciclo majestuoso de nuestro ser. La doctrina teosófica habla de una época donde la realización espiritual será tan elevada que el ser humano en su forma actual estará destinado a trascender su fisicalidad, mutando en algo totalmente nuevo. Este sello final será el sello de un viaje que se extiende más allá del lienzo de la historia, hacia la eternidad del ser. En esta lenta elevación del espíritu, como mecanismos soberanos, reinarían la ley del karma, causa y efecto, y la doctrina del dharma, la justicia, pilares de un orden universal que rigen cada acción y reacción. Cada acto, cada pensamiento del hombre entretejido en el gran tapiz de la vida, se entiende aquí no solo como el destino individual, sino también como el destino colectivo de la humanidad. A pesar de su aparente ausencia física, las estrofas de Xian se han convertido en una fuente de veneración. Teósofos y esoteristas los escudriñan entre las páginas de la doctrina secreta como las llaves de un tesoro, mientras que los escépticos los descartan como fruto de pura invención literaria. Sin embargo, las corrientes de pensamiento que liberaron estas estrofas siguen permeando la investigación espiritual y metafísica en la actualidad. No se ha proporcionado ninguna fuente original para el libro de Xian, ni existe cita alguna antes de la publicación de Blavatsky. Más allá de las interpretaciones aportadas por la mujer, la total falta de pruebas, así como el misterioso idioma presánscrito en el que fue escrito este documento, hace dudosa su existencia real. David Reigel, un orientalista afiliado a la Sociedad Teosófica, cree, sin embargo, que el manuscrito está relacionado con un texto del budismo Vajrayana, el Kalachakra Tantra.
El esoterista inglés Nicholas Guthrie Clark sugirió en 2006 que la fuente de inspiración para las estrofas debería buscarse en el taoísmo chino y la Kabbalah judía. En el misterioso e intrincado tejido de las cosmologías antiguas, pocos conceptos capturan la imaginación como los ciclos de Manvantara y Pralaya. Expresiones de una visión cíclica del tiempo y la existencia, profundamente diferente de la linealidad temporal de la cultura occidental moderna. El término Manvantara, en su existencia, sin embargo, no puede atribuirse únicamente a Blavatsky, sino que originalmente pertenece a la antigua religión hindú. Manvantara, en este contexto religioso, significaría la duración de Manu, donde Manu es considerado el primer hombre y legislador de la tierra, figura que recuerda a Noé en las tradiciones judeocristianas. Cada Manvantara es una era en sí misma, con su narrativa, su Manu y sus deidades, que contribuyen al cambio evolutivo del universo. Son períodos de creación, desarrollo y metamorfosis, cada uno con sus propias características y desafíos. Cada Manvantara se divide en 4 eras o yugas, que describen la evolución moral y espiritual de la humanidad. La primera era, Satya Yuga, a menudo descrita como la Edad de Oro, es una época en la que reinan la verdad y la justicia. Durante este periodo los humanos viven miles de años, muy cerca de lo divino. La meditación domina como práctica. Las capacidades espirituales e intelectuales alcanzan su punto máximo en un estado de máxima armonía. Sigue el Treta Yuga y ve una disminución de la virtud, ahora reducida a 3/4 partes de su valor original. Esta es la era de los primeros rituales y sacrificios religiosos. La gente se dedica a la penitencia para acercarse a lo divino, y de este periodo surgen figuras divinas, regias y legendarias. El Devapara Yuga marca nuevos cambios. Con él aumentan los conflictos y las desarmonías, y la virtud se reduce a la mitad. La esperanza de vida humana disminuye drásticamente, y la importancia de las Sagradas Escrituras crece como fundamento de la práctica religiosa. En el profundo y místico viaje a través de las eras cósmicas de la tradición hindú, finalmente nos topamos con el Kali Yuga, una era que capta la esencia de los desafíos y oportunidades de la condición humana. Dada la era actual en la que vivimos, Kali Yuga a menudo se percibe como una época de decadencia moral y espiritual, pero que abre la posibilidad de cambio. En esta etapa, la virtud se reduce a solo 1/4 parte. El fin del Kali Yuga, según la tradición, marcará el inicio de un nuevo ciclo, con el regreso de Satya Yuga. Cada 14 ciclos de Manvantara, finalmente existiría un Brahma, quien en este contexto no solo sería el regulador del tiempo y la existencia, sino también el creador del universo. Cada Brahma, de hecho, representa un ciclo completo de vida, muerte y renacimiento a escala cósmica. Esta visión cíclica del tiempo ofrece una perspectiva de esperanza, renovación y sugiere que cualquier periodo de oscuridad es solo momentáneo. Muchos años después de la muerte de Blavatsky, la aparición de una misteriosa sociedad secreta conduciría a nuestra especie a uno de los periodos históricos más oscuros del siglo XX. Situada en la delgada frontera entre la magia y la realidad, la sociedad secreta, Vril Gesellschaft, ha sido durante mucho tiempo objeto de debate por parte de teóricos de conspiración, ufólogos y entusiastas del esoterismo. Descrito por algunos como un grupo de médiums formado por mujeres cultas, Vril estuvo activo durante mucho tiempo en la investigación tecnológica alemana. Sin embargo, la existencia de este grupo sigue siendo muy dudosa. Gran parte de la información moderna relativa a la sociedad Vril, en primer lugar, se habría inspirado tanto en las obras de Helena Blavatsky como en las tramas de ciencia ficción de otras novelas.
De hecho, el nombre Vril proviene de La raza próxima, una novela de ciencia ficción de 1871, escrita nada menos que por Edward Bulwer Lytton. Entre páginas, habla de una raza subterránea que se ha vuelto superior a los seres humanos, gracias a un poderoso fluido energético llamado Vril. La trama del libro sigue al narrador, un ingeniero de minas anónimo, que se topa con una caverna subterránea mientras explora una mina. Poco a poco, esta caverna se revela como la entrada a una civilización formada por seres humanos evolucionados, llamada Vril-ya. Físicamente similares a los humanos de la superficie, pero mucho más avanzados en términos de tecnología, organización social y habilidades espirituales, los Vril-ya son capaces de manipular el famoso fluido Vril. Gracias al uso de varitas u otros dispositivos, estos seres controlan el fluido para hacer cosas muy importantes en su sociedad, desde curar hasta construir, desde destruir enemigos hasta animar objetos inanimados. A lo largo del libro, el narrador sigue la filosofía y organización de los Vril-ya, con un tono cada vez más inquieto. Le preocupa el potencial de esta raza, que algún día podría surgir, destruyendo a la humanidad tal como la conocemos y dando lugar a una futura raza que dominará el mundo. La sociedad Vril-ya se describe como una organización gestionada de manera utópica, en donde los miembros viven vidas muy largas, saludables y libres de conflictos, gracias a un sistema social que desalienta la maldad y la competencia dañina. La igualdad de género es una norma aceptada, y su sistema educativo garantiza que todos alcancen su máximo potencial intelectual y físico. La novela, que puede interpretarse como un comentario satírico o una crítica de las ideas de la era victoriana sobre el progreso, la raza y el imperialismo, ejerció una influencia notable en la cultura popular desde la mitad del siglo XIX hasta la década de 1930. La propia Elena Blavatsky y otros autores ocultistas adoptaron el término Vril como sinónimo de fuerzas naturales, utilizable solo a través de la magia. En la primera obra de Blavatsky, Isis revelada, que Vril, por ejemplo, era retratada como una fuerza real, que actúa de forma independiente. En la doctrina secreta, ella dice que los habitantes de la Atlántida lo habrían utilizado para construir estructuras colosales. Tras la caída de la Atlántida, un pequeño grupo de sacerdotes supervivientes habría conservado esta fuerza, transmitiéndola a unos pocos elegidos en forma de energía psíquica. Energía que les permitiría controlar toda la naturaleza. Además, a mediados de la década de 1890, nuevos avances científicos, como el descubrimiento de los rayos X, llevaron a la opinión generalizada, incluso entre los intelectuales, de que las ciencias naturales todavía no podían presumir haber resuelto los enigmas del mundo, que todavía existían fuerzas y energías naturales invisibles. Así, las teorías ocultistas no solo se presentaron como una contrapropuesta a las ciencias naturales, sino que detrás de las críticas de los científicos, ganaron visibilidad y en ocasiones, los dos mundos incluso encontraron puntos temáticos en común. Muchos grupos de ocultistas comenzaron a formular creencias que buscaban comprender y controlar las fuerzas terrestres y cósmicas, a menudo vistas de manera similar a las ciencias naturales de la época. Como resultado, florecieron teorías que afirmaban ser capaces de llenar supuestos vacíos en las ciencias, sin tener en cuenta que Bulwer Lytton solo quería escribir una novela ligera, al estilo de Julio Verne. Luego, hacia 1900, los sectores del ocultismo y misticismo experimentaron un gran auge que se prolongó hasta la década de 1930. Entre 1874 y 1924, se publicaron en Alemania 4 traducciones del libro de Bulwer Lytton. Y dado que la teosofía estaba muy extendida, el concepto de Vril se volvió extremadamente común, tanto en los círculos interesados como entre el público en general. Estas historias, ricas en simbolismo esotérico, alusiones a sociedades secretas y razas perfeccionadas,
se convirtieron así en el trampolín para conceptos ideológicos que ya estaban en desarrollo desde hacía siglos. De hecho, en el ámbito de la ciencia, surgió a principios del siglo XX un movimiento que tendría una siniestra resonancia en la historia: la eugenesia. La premisa de la eugenesia se centraba en la selección de especies etiquetadas como superiores para el mejoramiento de la raza humana. Un pensamiento que derivó en una comprensión distorsionada y apenas científica de las leyes de la herencia propuestas por Mendel y más allá, dado que en este periodo histórico la eugenesia se fusionó en ocasiones con el racismo científico. Para ser claros, el racismo científico comenzó a extenderse en el siglo XVII. Pero según Benjamin Isaac, historiador de la Universidad de Tel Aviv, en su ensayo titulado La invención del racismo en la Antigüedad Clásica, relata que las ideas propuestas por el racismo científico se arraigaron a partir del período greco-romano. En resumen, el propio nazismo probablemente se basó en pensamientos distorsionados, tan antiguos como el hombre, en la cima del conocimiento popular inmaduro y confuso. El racismo científico buscaba atribuir superioridad e inferioridad a bases biológicas y genéticas, dando un barniz de respetabilidad a estas ideas. Las teorías de la eugenesia pasaron así a formar parte de las agendas políticas de varios países, en donde fueron usadas para justificar políticas de esterilización forzada, asesinato en masa y genocidio. Además, es cierto que el nazismo y sus simpatizantes a menudo coquetearon con lo oculto, recurriendo libremente a diversas fuentes esotéricas para crear un velo místico sobre el régimen y sus aspiraciones. Esto incluyó la adopción de símbolos esotéricos, como la propia esvástica invertida o la runa de la muerte, pero también la recuperación de sabidurías antiguas y poderes perdidos como medio de legitimación y poder. El régimen también reclutó a astrólogos y psíquicos para intentar predecir el futuro y obtener ventajas estratégicas durante la Segunda Guerra Mundial. Estas prácticas ocultas fueron vistas como un medio para influir en los acontecimientos y el destino del Tercer Reich. En el torbellino de estos pensamientos, podemos observar un ejemplo peligroso de cómo las ideas con el tiempo a veces se pueden mezclar y ser transformadas en armas ideológicas. Por lo tanto, no hay certeza de que el Vril realmente existió, así como no hay rastro de la existencia de Maria Orsic, la médium que supuestamente recuperó información extraterrestre para la construcción del famoso Wunderwaffen. Maria Orsic nació el 31 de octubre de 1895 en Croacia, que en ese momento era parte del Imperio Austrohúngaro. Poco se sabe sobre su juventud y educación. Según las narraciones, la mujer y su grupo de médiums afirmaron estar en contacto telepático con extraterrestres, procedentes del sistema estelar de Aldebarán, ubicado en la constelación de Tauro, constelación en la que residen las estrellas Pléyades. Estos seres, calificados de pacíficos y avanzados, se habrían comunicado con el grupo Orsic a través de mensajes telepáticos y transmisiones de energía. Uno de los aspectos más notables de la historia es la supuesta creación de una máquina llamada Jenseitsflugmaschine. Se decía que esta máquina tenía la capacidad de viajar por el espacio y conectarse con otras civilizaciones extraterrestres. Los detalles exactos de cómo se suponía que funcionaba y qué era capaz de hacer siguen siendo algo turbios. A pesar de los terribles acontecimientos y las críticas del mundo científico hacia el esoterismo, desde mediados del siglo XX se han realizado numerosos estudios sobre fenómenos físicos paranormales. Hemos explorado la telepatía, por ejemplo, con los experimentos de Ganzfeld, donde una persona situada en un entorno aislado se le pedía que describiera imágenes transmitidas por otra persona, situadas en otro lugar. Otros investigadores han explorado la telepatía durante el sueño. En estos estudios se intentó influir en los sueños de una persona que duerme, tratando de transmitir imágenes o temas específicos.
A pesar de las dificultades de control y verificación, hubo casos en los que los participantes efectivamente informaron sobre los contenidos transmitidos. También podemos encontrar experimentos sobre alucinaciones, donde se ha descubierto que en determinadas situaciones el cerebro humano reacciona de maneras inusuales. Por ejemplo, al mirar durante mucho tiempo un campo visual invariable, el cerebro puede dejar de procesar imágenes, lo que provoca una sensación de ceguera temporal, a pesar de tener los ojos abiertos, hasta llegar a crear ilusiones visuales. O se ha visto que algunos pueden ver imágenes y colores gracias a los sonidos, debido a la sinestesia auditiva. Las posesiones, por el contrario, son ahora objeto de investigación para comprender los trastornos psicológicos y neurológicos. Un importante paso adelante en nuestra capacidad de interpretar y tratar fenómenos, antes relegados al ámbito de lo sobrenatural o de la superstición. La creciente conciencia emocional en todo el mundo también sugiere que estamos evolucionando hacia lo que Blavatsky habría llamado una futura raza raíz. De ser así, la humanidad avanzará hacia un entendimiento mutuo más profundo, superando barreras históricas e ideológicas erróneas. Pero también a la conciencia de que nuestro cuerpo es una caja de resonancia de las emociones de los demás. Así lo demuestran experimentos sociales, como el efecto Maharishi, que demuestra cómo los seres humanos han podido influir en su propio contexto a través de la meditación colectiva. Los datos destacaron una disminución del porcentaje de conductas delictivas en el mismo periodo en el que se produjeron estas manifestaciones. Las emociones y el estrés psicológico no son solo experiencias subjetivas, sino que tienen efectos físicos tangibles en los demás, como lo demuestra la medicina psicosomática. Estos descubrimientos nos llevan a reflexionar sobre nuestra interconexión, no solo entre los humanos, sino también con el universo en general. Porque si alguna vez entidades extraterrestres nos observaban o nos percibían, podían percibir nuestro bienestar como un indicador significativo de nuestro desarrollo y nuestra evolución.